¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no vieron el video anterior donde avisamos que volvimos al canal, pueden verlo allá. Ahí les explico varias cositas, ¿ok? Hoy este video se trata de cómo inyectar voltaje. ¿Por qué? Principalmente porque es una pregunta que me concurre mucho, me la hacen demasiado y surgen muchas dudas con respecto a esto. Aunque pareciera algo sencillo, a veces lo hacemos y lo hacemos de manera incorrecta. Entonces hoy les vamos a enseñar cómo hacerlo, en qué momentos hacerlo y por qué se hace. Eso es lo más importante. Para los que son nuevos en este canal, para los que no nos conocen, para los que aún no se han suscrito, nuestro canal, este canal de YouTube, se basa en electrónica, ¿ok? Nosotros no les enseñamos a reparar celulares, les enseñamos electrónica y la explicamos o la basamos en teléfonos. Pero ya a partir de este momento también vamos a empezar a subir reparaciones de laptop, también vamos a subir reparaciones de televisores, también vamos a subir reparación de todo lo que nos llega acá en el local. Porque cuando se sabe electrónica, se puede reparar y se puede diseñar, se puede fabricar cualquier cosa que sea electrónico, ¿ok? Entonces, para eso se basa este canal, no simplemente celulares, sino electrónica, y la aplicamos en esos aparatos. ¿Por qué les digo esto? Porque no les voy a enseñar solamente que conecten aquí a ver qué calienta, nada más. Les voy a explicar por qué se hace y qué hay detrás de todo esto. Porque cuando nosotros tenemos esa información, nosotros conocemos eso, podemos analizar si es factible o no hacerlo en este momento, porque ahorita es un ejemplo que yo les voy a dar, pero el día de mañana le va a llegar algo que no se parece a esto, no es una falla igual, o hay mejores métodos para aplicar y no tener riesgo. Entonces todo eso lo van a analizar ustedes en base a la información que yo les voy a dar, y en eso se basa la electrónica mucho. Sí, principalmente cuando estamos aprendiendo, como lo hice yo, de manera autodidacta, ¿ok? Hay que analizar demasiado, ese es el consejo que les puedo dar, analizar muchísimo las cosas, y para analizar algo hay que tener un conocimiento previo. Por eso aprender cualquier cosa es bueno, aprender cómo funciona un destornillador, desde aprender cómo barrer, nos va a servir, aunque no lo crean, en algún momento para analizar, porque tenemos información que puede ser similar o podemos hacerlo como un ejemplo para poder entender eso, ¿ok? Entonces, vamos a correr con el video, método de inyección de voltaje. Vamos a eso, vamos al microscopio para que veamos cómo se hace, vamos a ver la fuente y vamos a ver también el pizarrón. Vamos allá, muchachos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo o por qué se hace el método de inyección de voltaje, en qué momentos. Vamos a ver por qué se hace, cómo funciona el método de inyección de voltaje, porque si no entendemos esto, jamás vamos a poder aplicarlo de una manera correcta. Y siempre vamos a ser ignorantes de cómo funcionan las cosas y simplemente las vamos a hacer por hacerlas. Y recuerden que este canal nos enfocamos en eso, en que ustedes hagan sus propias cosas, porque no sabemos si el día de mañana alguno de ustedes que están viendo este video va a ser el próximo inventor de algo que a la humanidad lo va a ayudar muchísimo, o simplemente va a ser el mejor técnico de su familia para llevar dinero a su casa y tener una familia, una felicidad, ¿ok? Entonces, por eso me gusta explicar esto. Esto que está acá, no le presten atención, estos son simplemente cálculos de algunas cosas que yo he diseñado. Vamos a prestar atención solamente a lo que está acá al centro. Eso es algo que sí les voy a recomendar. A medida que vayan avanzando, cómprense un pizarrón, porque para entender bien las cosas necesitan dibujarlas, necesitan expresarlas en un sitio, y el pizarrón es bastante cómodo. Entonces, vamos a ver en qué caso se aplica, ¿ok? Imaginémonos que esto es una línea de cualquiera del teléfono, no es una específica. Simplemente, acá tenemos un circuito integrado. ¿Qué abreviatura es? IC, ¿ok? Tenemos un IC y tenemos un capacitor acá. Este capacitor está ¿en qué? En paralelo. ¿Por qué? Porque paralelo se refiere cuando un componente está conectado un lado de la línea y el otro lado a tierra, es decir, que tiene los dos polos. Entonces, bien, esto es una línea cualquiera. Ahora, recordemos que una línea puede tener muchísimos capacitores y también puede estar conectada a muchos integrados, no solamente a uno, pero es simplemente una simplificación. ¿Qué pasa? El método de inyección de voltaje normalmente se usa cuando hay un cortocircuito y necesitamos saber qué componente exactamente es el que está fallando, ¿verdad? Pero no es simplemente conectarlo y ya, necesitamos saber algunos datos, que es lo que les voy a enseñar. Lo primero,
Siempre, en la mayoría de los casos, cuando tenemos por lo menos lo que más se daña, o uno de los que más se daña, el capacitor en corto, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, como eso por capas, como que las capas se funden o se doblan y hacen contacto entre ellas, entonces hacen un corto porque están comunicando la línea tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros inyectamos voltaje a la línea, los electrones vienen por aquí, no van a seguir hacia allá porque ellos andan buscando el camino más corto a tierra, siempre lo van a hacer. Entonces se van por acá. ¿Qué pasa? Si aquí, recordemos que estos capacitores son multicapas, tienen muchísimas capas. Si es solamente una o dos capas las que se unieron, como son tan pequeños, el contacto o la superficie que está siendo corto es muy pequeña y los electrones van a pasar chocando con las paredes de ese material, ¿ok? Entonces va a calentar, va a generar un calentamiento y en eso es que nos basamos nosotros para ver cuál está en corto, ¿verdad? Eso es como lo principal. Pero ya les voy a explicar otros datos que hay que tomar en cuenta. Ahora, primera cosa, vamos a dibujarlo aquí para que lo entendamos mejor. Tenemos un capacitor. Voy a repasarlo aquí porque se ve un poco mal. Este es un capacitor y tiene varias capas. Vean que esta capa no termina de llegar al otro lado. Y esta tampoco. Entonces así sucesivamente. Lo que es esta capa y esta capa corresponden a este lado del capacitor, que puede ser cualquiera, pero en este caso supongamos que es el que está conectado a tierra. Aquí tenemos el otro lado del capacitor. Serían estas otras tres y estaban conectadas a la línea. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si una de estas capas se une por calor o porque se dobló, porque dejaron caer el teléfono, por alguna razón, se une con la otra, va a provocar un cortocircuito porque está comunicando este lado que es tierra con la línea, ocasionando un corto. Entonces, así como el voltaje que nosotros inyectamos se va a tierra, el voltaje que cree, ya sea la batería o ya sea el PMIC o cualquier voltaje que cree o que maneje esta línea, se va a ir a tierra, por eso el teléfono no va a funcionar. Entonces, cuando nosotros inyectamos voltaje, el voltaje viene por aquí, se va por acá, por esta capa, no va a irse porque aquí es donde está la unión a tierra. Entonces, como este es un pequeño espacio diminuto, aquí es donde va a calentar. Por ende, después empieza a calentar todo el capacitor. ¿Por qué les explico esto? Porque si no es una capa, sino que son todas y pasa muy seguido, no tan seguido como que se una a una, pero sí pasa. Ahí se unieron todas. ¿Ok? Se unieron todas las capas. ¿Qué pasa? Los electrones, cuando vengan, van a conseguir varios caminos. ¿Qué pasa si consiguen varios caminos? No van a chocar, porque van a tener espacio por donde pasar. Mira, tú vete por aquí, yo me voy por aquí, yo me voy por aquí, y no chocan. En cambio, cuando van todos, permiso, empiezan a chocar. ¿Ok? Entonces, en estos casos, cuando el capacitor se une todas las capas, no va a calentar. Por más voltaje que le ponga, no va a calentar. Entonces, ahí, cuando pasa ese caso que inyectamos voltaje y no calienta nada, muy posiblemente es por esto, porque hay un capacitor con todas sus capas unidas. Y siempre es un capacitor, no es una buena resistencia, siempre es un capacitor en los casos que tú le inyectas voltaje y no calienta. ¿Ok? Para estos casos se usan otros métodos que vamos a ir viendo tanto en los cursos como tal vez en el canal. ¿Ok? Pero esto pasa, digamos que un 20% de las veces, el otro 80% es solamente una capa y sí va a calentar. Ahora, porque hay un dicho por ahí que dice que no todo lo que calienta es corto. Por eso mismo vamos a explicar lo siguiente. Vamos a borrar esto acá.
sigamos dando el ejemplo de que este capacitor está a tierra. Pero vamos a incluir otro componente acá, que en unas líneas es muy común verlo. ¿Qué va a ser una bobina? ¿Ok? Si yo inyecto voltaje de este lado, ¿qué va a hacer los electrones? Irse para donde está el capacitor, ¿verdad? Pero hay una bobina en medio. Esto puede ser una bobina, una resistencia, cualquier componente que esté en serie. Fíjense que le estoy enseñando dos cosas acá, le estoy enseñando que es en serie y que es en paralelo. ¿Qué es en serie? En serie es que tiene un lado la línea y el otro lado continúa la línea. No como este caso, que un lado iba a la línea y el otro lado iba a tierra. Entonces, los electrones van a venir por acá, van a pasar a través de la bobina y van a ir hacia el capacitor. Pero, si los amperios de ese corto, que normalmente son muchos, si son muy altos, va a ocasionar que la bobina se caliente porque los electrones están pasando a través de ello. Quiere decir que si la bobina es relativamente pequeña, que en la mayoría de los casos lo es, los electrones también van a chocar dentro de ella porque no tienen espacio. Entonces van a estar, permiso, van a chocar con las paredes de la bobina y va a calentar. Entonces vamos a creer de que la bobina es el culpable y la vamos a quitar. Se fue el corto, pero cuando pongamos una nueva, ¿por qué se fue el corto? Porque si yo quito la bobina, dejo de comunicar este lado con este, y si yo estoy midiendo aquí, me va a decir como si se fue el corto, pero si vuelvo a poner otra bobina va a seguir porque el corto está acá. Entonces, si nosotros vemos que lo que se está calentando es un componente en serie, independientemente si es una resistencia o es una bobina, que son las que normalmente están en serie, no es el culpable, ¿ok? Porque no hay manera que haga corto, porque ninguno de esos lados está a tierra. Entonces, ¿qué hacemos? En esos casos, vemos dónde está, la ubicamos, inyectamos voltaje de este lado, para que los electrones pasen directamente al capacitor. Acuérdense que esos pueden ser varios capacitores, pero para que pasen directamente, no pasen a través de la bobina. Ahora, si me calienta el circuito, también puede ser el circuito, pero les doy el ejemplo con el capacitor. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta. Vamos a dibujar acá la línea de nuevo. Creo que se ve, espero que se vea. Voy a tratar de dibujarla de nuevo otra vez, a ver. Bueno, ¿qué pasa? Para hacer todo esto no es que tengo un corto o inyecto voltaje de una vez. No, ese es un error que se comete. Primero hay que saber si la línea en realidad tiene corto, porque una cosa es que nos pite el multímetro y otra cosa es que tenga corto. ¿Por qué les digo esto? Hay líneas que se llaman, para los que no lo conocen aún, líneas de baja impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que normalmente nosotros medimos con el multímetro en impedancia, en escala de diodo, como lo quieran llamar, nos da 400, 500, 300. Baja impedancia quiere decir que nos va a dar 30, 0.30, 0.10. Inclusive en radiofrecuencia se ven impedancias de 0.2, o sea, es prácticamente cero, pero en realidad no lo es. Entonces, si nos acostumbramos a eso, tenemos que ir ya ahora, entendiendo a partir de ahorita, entendiendo que hay líneas que son de baja impedancia. Ahora, ¿cuáles son esas líneas? ¿O cómo interpreto yo cuál línea puede ser? Porque hoy puede ser este ejemplo, pero mañana puede ser un computador o puede ser cualquier otra cosa. Les voy a dar un tip. Las líneas que manejan gráficos, me refiero a chip de video en las lactos, me refiero a procesador, porque el procesador interno tiene una GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico. Bueno, todo lo que maneje gráfico normalmente tiene líneas, las líneas de alimentación de él son de baja impedancia porque consume muchos amperios. Y bueno, digamos, para no enredarlos ahí, la manera más fácil de hacer recorrer mucha corriente es bajando la impedancia de la línea. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si yo voy al plano y yo veo que la línea que me está dando tierra o me está pitando el multímetro se llama, por ejemplo,
si tiene más o menos este nombre, VCC GPU, quiere decir que VCC es una línea de alimentación y GPU se quiere hacer referencia a la parte gráfica del procesador. Entonces, eso, si nosotros vemos la línea, lo más probable es que la línea sea de baja impedancia. No quiere decir que hay un cortocircuito allí, ¿ok? Van a haber métodos para confirmar eso, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero quiero que se quede con esa información. Vamos al microscopio entonces para que veamos cuáles son esas líneas. Vamos a ver la fuente también para ver cuáles métodos vamos a usar para saber si está en corto o es una baja impedancia. Vamos a ver. Ok, el primer método que vamos a usar es el que normalmente de multímetro, que es el método de impedancia, escala de diodo, medida de referencia, como ustedes lo quieran llamar. Lo cierto es que lo van a tener que colocar acá donde dice continuidad y escala de diodo, que están los dos ahí mismo. A nosotros no nos interesa tanto. La continuidad es cuando pita, ¿ok? Porque hay multímetros que traen las funciones por separado. Entonces la continuidad es puro cuando pita. La escala de diodo es el valor que nos da aquí. Así que si su multímetro trae estas dos escalas separadas, nos interesa más que todo es la escala de diodo. Entonces, colocamos allí. Primero, asegurarse que esto no esté haciendo mal contacto, que esté bien fijado, que esté limpio el contacto, porque si no nos va a medir erróneamente. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá. Que sus puntas estén limpias también. Que el multímetro tenga batería, que la perilla no esté floja. Todo eso influye porque nos va a dar valores diferentes o alterados, o nos va a cambiar cada vez la medición si no lo hacemos de una manera correcta o si tiene algún problema. Entonces ahí ven, ahí pita y me da. Fíjense que la continuidad es prácticamente 0, 001. Entonces si aquí les da 0,9 haciendo esto, es que hay un falso contacto en algún lado. 0,9 o superior a cualquier. Tiene que estar lo más cerca a 0. ¿Por qué no va a 0,0 aunque tengo todo bien? Porque los cables son largos. Entonces eso le da resistividad a la línea. Pero ahí está. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para medir en la placa, vamos a colocar lo que es la punta roja a tierra y con la negativa es que vamos a medir para que nos den los valores. Si lo hacemos al revés, no nos va a funcionar. Ahora, dato. ¿En qué caso lo vamos a intercambiar? Vamos a poner el negativo a tierra y con el positivo medimos. En los casos que la línea sea o la línea maneje voltajes negativos, como algunos casos de las que usan pantallas AMOLED que generan voltaje negativo, ahí tenemos que intercambiar. Pero en la mayoría de los casos el positivo va a tierra y con el negativo es que vamos a medir. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a medir esta placa de S9. Esta nos la trajeron por una falla que tenía un corto que consumía muy poco. El corto consumía aproximadamente 0,06 miliamperios, perdón, o sea, lo que es igual a 60 miliamperios. No conseguían la falla, retiraron todos los componentes, igual seguía la falla. Entonces simplemente era un capacitor que estaba acá. Ahora, aquí tenemos la punta del multímetro. Recordemos que la roja va a tierra y con la negativa medimos. Si medimos una línea normal, vamos a medir esta, ven que el valor es el que estamos acostumbrados. Pero si mido esta que trabaja con gráficos, fíjense, el multímetro pita y el valor es de 0.20, 0.23, 24, por ahí. Entonces, si medimos este es peor, nos da un valor muchísimo más bajo, pero es una baja impedancia, no es un problema del dispositivo. Fíjense que como no tiene circuito, lo único que tiene puesto es procesador, memoria y el IFPMIC. Entonces, estas líneas no tienen corto. Un corto es esto. Si lo miramos ahí multímetro en la esquina, vemos que el corte, como vimos ahorita, 001. En caso de otro, 000. Aquí nos está dando 0.25 y 0.0709. Entonces, eso no es un corto. Esa es la primera manera de interpretar. Estas son líneas de baja impedancia. Y lo demás, si está bien, nos da valores normales. Ok, el segundo método vamos a hacerlo con la fuente de poder. Recordemos que esta es una fuente que nosotros en el curso de la academia y en los cursos enseñamos a hacer, los cursos que son de diseño. Vamos a hacer después, vamos a comprar una estructura mejor, vamos a hacerla de más amperios. Bueno, pero les quiero mostrar el funcionamiento, lo pueden hacer ustedes en su fuente también. Lo primero que vamos a hacer es bajar el voltaje
a 1 voltio. Esta no baja a 1, sino que baja a 1.2. ¿Ok? Pero que quiero que entiendan con esto, que esta manera de confirmar si hay un corto es muy simple. Las líneas, por lo general, las líneas más bajitas tienen 0,8. ¿Ok? Entonces si le inyectamos 1 no nos sobrepasamos tanto si la línea en caso está bien. Si está en corto pues no hay problema, pero si está bien no la vamos a dañar tampoco. Fíjense que si yo uno las puntas para hacer un corto, como si hubiera un corto en la placa, el consumo es alto, 700, aproximadamente 700 y 800 miliamperios, y el voltaje cae muchísimo. ¿Ok? Entonces, eso es cuando tenemos un corto. Si tengo un corto, va a ocasionar esto. Si yo lo pruebo en la placa, me va a dar un consumo muy alto con estos voltajes. Ahora, si la línea está buena y es una baja impedancia, vamos a ver qué consumo nos da. Voy a conectar la misma tarjeta a la misma línea. Vamos a conectarla primero a la que nos dio 0.20. Conectar acá. Miren lo que estoy haciendo, tomando esto para tener más precisión. Vean allí el consumo en la fuente. Fíjense el consumo, 0.05. En la otra, 0.03. Entonces vean que el voltaje no bajó prácticamente nada, solo bajó algunas décimas. Entonces de esta manera yo estoy confirmando que estas líneas sí son baja impedancia y no es que tienen un cortocircuito. Y de esas dos maneras tan sencillas yo puedo confirmar si la línea es baja impedancia o si en realidad tengo un corto. Es más, lo podemos hacer sin necesidad de buscar en el plano si la línea trabaja con gráficos o no. Porque primero con una vemos que si tenemos una duda que sea baja impedancia o sea una fuga o sea un corto, con esto lo confirmamos porque una fuga o un corto nos va a consumir muchísimo más como ya vimos, pero una línea de baja impedancia va a consumir lo que acabamos de ver, unos pocos miliamperios. Entonces de esa manera tan sencilla, usando los dos métodos, ya yo sé si la línea está mala o está buena. Y ahí decido si puedo inyectar voltaje o si no, porque si la línea está buena, no, ¿para qué? Cuando tenemos un corto, ahí sí. Ahora, muchos me preguntan, ¿qué voltaje usar para inyectar voltaje? Cuando tenemos un corto, en realidad no importa cuánto, porque todo se va a ir a tierra mediante el componente que está malo. Pero, si es demasiado, ese componente se va a calentar tanto que se va a abrir, y al abrirse el voltaje alto va a pasar por la línea. Supongamos, si la línea es de 2 voltios, y le ponemos 4, le ponemos 6, le ponemos 8, y el componente que está malo se abre, se calienta tanto que se abre, explota, se quita el corto porque el componente ya no está, pero el voltaje alto se va hacia los circuitos que por lo menos el procesador o lo que esté conectado a esa línea, y en vez que trabajan con 2 voltios y nosotros le estamos poniendo más. Entonces yo les que recomiendo, vamos a ponerlo en como si una batería estuviera full, 4.2 voltios aproximadamente. Esto no va a fundir, no va a hacer que ningún circuito explote si está en corto, pero va a lograr que se caliente. Recordemos que hay un caso que no va a calentar y ya vimos cuáles son, pero se usan otros métodos. Pero en el caso que caliente en sí, vamos a usar esto, 4 voltios. ¿Cuántos amperios? Esta fuente en realidad no se limita, pero si su fuente se limita o le tienen que colocar un amperaje para que pueda trabajar, pónganle por encima de 2 amperios. Ya de ahí igual el corto va a consumir lo que necesite consumir, o sea, lo que consuma, casi que todo o todo. Ahora, si su fuente se protege, tienen que buscar otros métodos que posiblemente les enseñamos en el canal para evitar de que la fuente se proteja. Pero un dato que les puedo dar rápidamente es que si su fuente se protege, no usen una fuente. Si ya saben que hay corto, ya confirmaron con todo esto que vimos, háganlo con una batería cargada, una batería que ustedes tengan, suéldenle una batería de esas económicas, una Nokia, suéldenle unos caimanes y con eso inyectan voltaje, negativo negativo, el positivo a la línea que esté en corto, y la batería obviamente no se protege, entrega más de 2, entrega entre 1 y 2 amperios y va a lograr que se caliente el corto y no usan la fuente. Pero si tienen fuente, úsenla, solamente para los que o no tienen fuente o se les protege y no saben todavía cómo quitarle la protección. Entonces pueden hacer eso con la batería. Bueno chicos, espero que les haya servido, les haya gustado y este contenido los ayude muchísimo tanto en sus casas como en sus laboratorios o en sus talleres donde ustedes estén trabajando.
Nos ayudarían mucho compartiendo el video en los grupos, como ya les comenté, en los grupos, en el estado de WhatsApp, a sus amigos, porque mucha gente que anda en busca de esta información no consigue un canal que se lo muestre como nosotros lo mostramos y no conocen el canal, se van a perder de muchas cosas. Entonces ayúdenos y así nosotros también nos vemos, nos apoyan, nos da ánimo de seguir creando tipos de contenido como esto. Comenten acá abajo qué quieren aprender, qué necesitan aprender, qué les gustaría aprender, para nosotros crear contenido basado en lo que ustedes nos digan. Recordemos que nadie más que ustedes mismos saben cuál es su necesidad, qué necesitan saber o qué información están necesitando en este momento. Entonces suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan en todos lados. Somos Jack Technology, máster de reparación de telefonía móvil.